¿Todos me escuchan? Muy buenos días a nuestro miércoles de Webinar Guide. El día de hoy tenemos el webinar de oportunidades y retos de las tecnologías open source. Para este webinar tenemos de invitado a nuestro queridísimo César Hernández. Gracias, César. Aquí les voy a dar un poco de su bio. Él tiene experiencia en sistemas de Java empresariales para los sectores público y privado del continente. Es colaborador activo de open source como Microprofile, Apache, Tommy y Jaka.io. Es fundador del proyecto Factory y ha sido conferencista internacional. Su liderazgo se ha basado en las iniciativas relacionadas con Java y open source, lo cual lo ha llevado a ganar, ¿verdad? Reconocimientos internacionales. Muchísimas gracias, César. Gracias por haber aceptado la invitación al estar aquí y poder darnos un poquito de tu experiencia. Gracias, Andrea, a la licenciada Andrea, al ingeniero Carmelo Durán y a todo el equipo que está detrás de la Comisión de Gobierno Abierto Electrónico. Es un honor para mí el estar hoy compartiendo 45 minutos. Voy a compartir mi pantalla. Ya Andrea hizo la apertura de la charla. Conforme vayan teniendo consultas y tienen acceso a escribirlas en el chat, pues todos y todas son más que bienvenidos a compartirlos, y Andrea me puede ir interrumpiendo conforme vengan viniendo las preguntas, porque creo, me gusta mucho aprovechar el tiempo de las personas que están en vivo, que se tomaron el tiempo de agendar ahí y sumarse a este streaming. Y pues los que están viendo la repetición, pues está bien, también nos pueden escribir ahí en los chats de las plataformas. He estado siguiendo ahí los posts anteriores y las transmisiones que han subido al canal de YouTube, entonces hay mucho contenido del cual pues hoy también inclusive vamos a hacer referencia, ¿verdad? Entonces, enhorabuena, honremos el tiempo y muchas gracias de nuevo por la invitación, y quienes están conectados puntuales. Estoy compartiendo mi pantalla y Gracias. comenzamos. Voy a dejar le cedo la palabra entonces. Gracias. Voy a irlo interrumpiendo conforme vayan las preguntas. Perfecto, gracias. Speaker. Gracias. Gracias, Andrea. Ok, me voy a saltar este slide. Ya Andrea hizo una muy buena introducción ahí de mi persona. Entonces, cuando hablamos, vamos a ir directo al tema, y lo interesante de esta charla es que está abierta a la población, y más que población guatemalteca, yo diría está abierto al Internet completo. Entonces, cuando estamos en un esquema presencial, pues obviamente yo puedo hacer preguntas, levantamos la mano, y aquí es un poco más complejo tener esa interacción. Entonces, la charla empieza desde un punto en donde vamos a saber qué es open source, o vamos a recapitular este concepto quienes son técnicos y nos están viendo en la transmisión del día de hoy. Y si tengo algún error, pues también mándenle ahí la corrección a Andrea por chat. Yo también aquí estoy para aprender de ustedes. Luego vamos a ver cómo participar en el open source, cuáles son las oportunidades y retos, como lo decía la charla, y cómo nosotros podemos crear esas soluciones, ese proyecto, cómo podemos llevar adelante nuestro día a día, independientemente de la rama, porque, ojo, aquí dije open source y no dije open source software, ¿verdad? Que es a lo que yo me dedico, pero open source está, como vamos a ver durante la charla, está en todos lados, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vemos el tema de tecnología, y todos aquellos jóvenes que nos están acompañando en esta transmisión escuchan este término, pues muchas veces se tiene la concepción de que es algo complejo, ¿verdad? Cuando vemos la definición, ¿usted a qué se dedica, jovencito? Le dicen a alguien, mire, yo creo tecnología, ¿verdad? Mire, explíqueme eso qué es. Entonces, muchas veces, créanme, es más humano la forma de solventar problemas, empieza más por la parte humana, ¿verdad? Comprender primero en qué contexto nosotros nos estamos queriendo llevar a cabo la solución a un problema. Pues tecnología es esto, ¿verdad? Lo que ustedes están leyendo, ¿verdad? Tratando de aterrizar los conceptos. Y hay que desmitificar, porque es algo que pues siempre tengo la retroalimentación cuando hablan de tecnología, que rápido las personas
pueden llegar, dependiendo de sus conceptos mentales, en venir y decir es algo muy complejo. Y entonces yo les digo, mira, no, hace 3.3 millones de años la primera tecnología que tuvimos fue el bifaz, ¿verdad? Y ahí tengo una línea de tiempo en la cual pues vemos la evolución que ha tenido el ser humano, ¿verdad? Y hace 3.3 millones de años dijimos, esa es la primera tecnología, no dijimos que era open source, pero era la primera tecnología, el fuego, la edad de bronce, la imprenta que estamos viendo ahí en pantalla, la inversión de la bombilla. Entonces uno dice, pero ¿eso qué tiene que ver con open source y con software? Bueno, eso es tecnología. Y si aceptamos y nos damos cuenta de que muchas de estas invenciones, la computadora y ahora ya hay hasta un centro de inteligencia artificial y robótica por parte de la ONU, ¿verdad? Imagínense en este caso, pues también a eso le seguimos llamando tecnología, pero conforme se ha ido incrementando el desarrollo y complejidad de la misma, a veces sentimos que es más inalcanzable en nosotros activarnos de una forma en aprender y desarrollar ello, ¿verdad? Entonces, este son 3 slides de tecnología de 1 a 1000 de 1 a 1000 por hora en 3 slides, pero es para que todos estemos en contexto de que estamos hablando, ¿verdad? De tecnología. Y luego vienen estos términos, ¿verdad? Cuando hablamos de open source, ¿qué es eso del código libre, César? He escuchado que es gratis, he escuchado que es, que es malo, que es bueno, ¿verdad? Y es parte de la retroalimentación que yo quisiera tener con ustedes, ¿verdad? Entonces, conforme vayan teniendo preguntas, consultas, o César, yo vi esto, ¿será que es correcto? O yo siento que tú estás cerrando en esto, yo creo en esto, envíenselo en el chat, Andrea, y ya con mucho gusto nos vamos a hacer bastante interactiva esta presentación. Entonces, estos términos de open, libre, etcétera, tenemos que tenerlos en contexto durante la charla porque vamos a ver que en la simple definición radica a veces el que nosotros podamos aplicar, comprender y desmitificar ciertos conceptos o modelos mentales que tengamos sobre ello. Y luego tenemos este concepto de que si es cerrado, si es abierto, si es algo propietario. Han escuchado ese término en la industria, ¿verdad? Es algo propietario. Quiere decir que si es propietario es cerrado. Quiere decir que si algo es, y voy a empezar a decir nombres durante mi charla de muchas empresas, marcas, etcétera, de tecnología. Dicho sea de paso, el objetivo de la charla es informativo, ¿verdad? Ustedes sacan sus conclusiones y en ningún momento pues yo tengo nada en contra de todas las empresas que vamos a mencionar, pero es para ir amarrando los conceptos, ¿verdad? Entonces, muchas personas me dicen, mira, es que yo utilizo sistemas operativos Linux, a mí me gusta el Android en mi teléfono porque no es propietario, es código abierto, ¿verdad? O no es privativo. Y muchas veces, bueno, pero Google es una empresa privada que sí tiene un software que es open source, o sea, que es abierto, pero no quiere decir que el software, porque la empresa es propietaria, el software va a ser privado. ¿Me entienden? Entonces, este tipo de conceptos es algo que yo durante los últimos años pues he estado tratando de simplificar antes de dar mis charlas técnicas. Esta no es una charla técnica en donde vamos a ver código de computadoras y vamos a ver, bueno, vamos a ver un slide con un poco de código, pero no es una charla basada en demos, etcétera, sino que es más para comprender cuál es la perspectiva hoy en día del open source como tal. Entonces, cerrado, propietario, abierto son términos que a veces tenemos que entender el contexto para poder aplicarlos de una buena forma. Y todo empieza este tema del software libre, los hippies les dicen algunos, los otros le dicen, oh, es la salvación del mundo desde hace algunos años de tecnología. Pues todo empieza con que la impresora necesita ayuda. ¿A qué me refiero con esto? En 1970, Richard Stallman, quien es la persona que está ahí en la imagen, la historia, la voy a tratar de resumir, es que donde él laboraba había una impresora en la cual pues él pudo venir y modificar el comportamiento de la impresora, programarle algo como normalmente le indicamos, en la cual la impresora cuando tenía algún problema, la impresora les avisaba al grupo de trabajadores que necesitaba algún tipo de mantenimiento, ¿verdad? Estamos hablando de los años 70, ¿verdad? Para aquellos que todavía utilizamos impresoras de aquellas de cinta, pues sabemos de que en aquel entonces no era todo Bluetooth, todo inalámbrico, ¿verdad? Sino que, o sea, él pudo venir y modificar el comportamiento de fábrica de la impresora porque en el manual venían las instrucciones o venían los comandos con los cuales él podía extender las capacidades con las que venía la impresora. Y pues
ahí es donde él viene y crea este concepto del GNU, ¿verdad? Que su traducción al inglés la están viendo en pantalla, y donde él viene y dice, ok, eso quiere decir que el software es libre. Y fíjese la traducción, porque ahorita lo estoy diciendo en español. Aquí en inglés dice que cuando en inglés uno dice free, puede ser free como en tener la libertad de expresión, o free de tener una bebida, cuando a uno le dan algo gratis, ¿verdad? Uno tiene algo gratis. Entonces, ojo, aquí esta simple definición en el lenguaje inglés, que fue donde todo esto inició, pues ya tenía algunos inconvenientes, porque ya desde eso entonces las personas decían, bueno, es free como en libertad de expresión, o es gratuito, pero la palabra sigue siendo free, ¿verdad? Entonces, derivado de este tema, nos vamos a correr una década más, y entonces viene el término de open source. Y open source es la respuesta que la industria tuvo en su momento. La industria esto empieza en software. Ojo que la impresora pues es hardware, ¿verdad? No es solo software, sino que es hardware. Donde viene entonces Bruce Perens, y él dice en el año 98, dice, creemos el open source como el código abierto se ha convertido en un movimiento y una forma de trabajar que va más allá de la producción de software, ¿verdad? El movimiento de código, cita él, utiliza los valores y el modelo de producción descentralizados de software de código abierto. O sea, ya empiezan, ya no le llaman free software, sino que mejor le ponen ahora open source, para que estemos claros que no es gratis, como cuando uno va en los pasillos de los supermercados y le dan a uno, mira, aquí está gratis su prueba de este producto, ¿verdad? Entonces, no, mejor llamémosle open source. Y ahí es donde el tema empieza a cambiar. La fundación, la Free Software Foundation, sigue existiendo. Existe la fundación de open source, y pues no es que peleen uno dentro de otro, simplemente pues fueron dos momentos en la historia de la evolución de la tecnología, del software como tal, en que esto se define, ¿verdad? Y cuando hablamos de software, que luego de venir del tema de tecnología, muchas veces pensamos que es ciencia de cohetes, ¿verdad? Mire, yo le doy el teléfono a mi hijo y saber qué es lo que hace ahí, pero ahí se entretiene él, ¿verdad? Mire, o mi hijo es bien tecnológico. ¿Por qué? Mire, pasa después de las clases en el Zoom, o después de que regresa, se pasa toda la tarde en la computadora. Mi hijo es bien tecnológico, ¿verdad? Lo que no sabe la señora o el papá es de que el niño o la niña, pues lo que está haciendo es jugando videojuegos, ¿verdad? Pero tenemos estas concepciones, estos modelos, ¿verdad? De poder ver las cosas, y cuando hablamos de software, muchas personas me dicen, eso debe ser bien complejo, César, eso me imagino que ustedes se pasa todos los 12 horas del día ahí programando, etcétera, ¿verdad? Y es porque la historia nos ha enseñado que cuando hablamos de software, pensamos como ciencia de cohetes. Nos cuentan que en el año 69 el módulo lunar tenía un software que permitió que llegáramos a la luna, ¿verdad? Y hoy en día, cuando le habla a uno de software, es algo que uno dice, bueno, es intangible, pero si volvemos de dónde es que viene la evolución para comprender hacia dónde estamos y hacia dónde vamos, en realidad no inició así, ¿verdad? Y pues todos han visto, me imagino, todos o todas han visto muchas veces esta imagen, ¿verdad? De Margaret Hamilton, en donde ella, siendo una ingeniera de software de la NASA, pues tiene en todas esas páginas todo el código, o todo el source code, como lo decimos, todo el código fuente del software que permitió, pues, el módulo lunar de la expedición de Apolo, ¿verdad? Entonces, en realidad, no es que siempre ha sido intangible, en algún momento fue tangible, y el ejemplo que les ponía. Y vamos a llegar a un punto en el cual hoy en día estamos preocupados como humanidad en venir y volver a dejar algo tangible, por si algo pasa con todo lo que está en la nube, entre comillas, y entonces, pues, que tengamos algo tangible del cual podamos tener nuestro backup, ¿verdad? ¿Y por qué les digo de que, César, pero nos están mostrando que el Apolo, todo eso pasó hace 40, 50, 100 años? ¿Por qué nos muestras eso? Ojo, ¿se recuerdan que en los principios del open source mencionábamos de que uno de los valores es pues, que el código fuente, o sea, lo que define cómo va a funcionar una tecnología, esté disponible al público, ¿verdad? Y en el año 2016, un interno de la NASA, específicamente Chris Gary, vino y publicó en GitHub. ¿Qué es GitHub? Es una página, es como el Facebook del código, ¿verdad? El Facebook del código, o el Instagram del código, por así decirlo. Es una red social, pero más que una red social, es una red de versionamiento de software que está disponible al alcance de todos a un clic, ¿verdad?
Entonces él vino y puso el código fuente, esas resmas de papel que Margaret programó en un momento en los años 60, él vino y lo publicó ya en GitHub, en esta plataforma, ¿verdad? Y lo interesante que les quería, el porqué, es de que, si se dan cuenta, 2016, de 2016 a la fecha, ha tenido más de 6.800 forks. ¿Qué es eso del fork, César? Bueno, pues vamos a ir aprendiendo poco a poco algunos términos ahí un poco medio técnicos, pero el fork quiere decir que alguien vino y copió este proyecto y se bajó una copia, por así decirlo, ¿verdad? Y no es que eso sea ilegal, es parte del modelo de open source, como vamos a ver, bajó una copia y inclusive miren lo interesante acá, hay pull request de esto. ¿Qué es un pull request, César? Quiere decir que alguien vino, hizo una copia a su cuenta de GitHub, bajó ese código fuente del Apollo, sí, del Apollo, ¿para qué lo quieren en estos tiempos? No sé, ahí vamos a ver. Y hizo una modificación en ese código del Apollo y dijo, hey, ahí les va de regreso, señores de la NASA, y lo hacen a través de este pull request. O sea, es una forma de decir, mira, yo bajé tu código fuente y lo estudié, lo analicé, hice una modificación y mira, ahora yo quisiera que esta modificación sea parte del repositorio origen o de donde está la copia origen. En el año 2016, 2023, en este tiempo, pues ya han habido más de 76 pull requests que se han interactuado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros como humanidad somos seres que nos gusta interactuar y también en lo virtual, dejando de lado el tema de las redes sociales y viniendo a la parte un poco más técnica, pues esto es una muestra de ello, ¿verdad? Entonces, open source, por lo mismo, ahorita ya estamos viendo los ejemplos y volvemos a los conceptos, ¿verdad? Está diseñado para tener un acceso público, ¿verdad? Cualquiera puede ver, puede modificar y distribuir el código fuente como mejor le parezca. Cuando digo código fuente es el source code, ¿verdad? Su traducción al inglés. Es descentralizado y colaborativo porque, como les acabo de indicar en el ejemplo anterior, yo puedo estar en cualquier parte del mundo, ingreso a GitHub, a ese repositorio de código fuente, descargo los fuentes y yo hago con él algunas modificaciones, etcétera, y puedo venir y decir, miren, esta es una propuesta de mejora al módulo lunar. Y los principios básicos, pues bueno, los que ustedes están viendo, ¿verdad? La licencia, por ejemplo, que pueda tener aplicado o que debería tener aplicado un proyecto open source, y no estoy diciendo solo software, esto también se aplica al hardware, ¿verdad? Debe de tener una distribución libre, etcétera, todo lo que ustedes están leyendo, pero lo importante es que el código fuente deba de estar disponible. No se debe de permitir para que sea considerado algo open source, entre comillas, que el código esté ofuscado, ¿verdad? Y por ahí que venga un gobierno y diga, miren, nosotros pusimos un proyecto open source, pero solo nosotros tenemos la llave para poder ver legiblemente cuál es el código. Eso no es open source, ¿verdad? Solo por poner el código fuente en GitHub, su proyecto automáticamente no se convierte en open source para una empresa, para una persona individual. Solo con poner el código fuente no se considera open source, sino que debe cumplir con estos 10 aspectos, ¿verdad? La licencia que se le aplique, y ahorita empezamos a un tema que es uno de los retos del open source, que es el tema de licenciamiento. Y también oportunidades, debemos de permitir modificaciones y trabajos derivados. Y debe permitir su distribución en los mismos términos que la licencia del software original. O sea, aquí no es open source. A veces me han dicho, mira, pero eso es como la piratería de la música, solo que ahora es en código. Yo le puedo sacar una copia y puedo vender mi disco de mixes, ¿verdad? Solo que sería, puedo descargar código open source, programo algo y yo vendo un producto. Y la respuesta no es blanco y negro, sino que tiene muchos matices en medio, porque va a depender inclusive de qué licencia ese código o ese software o ese hardware open source que tú estás utilizando para generar un servicio hacia la población, hacia tus clientes, qué licencias tienen originalmente esos componentes de open source. Y luego, qué licencia le estás aplicando tú al producto o servicio que le estás dando a la población o a tus clientes. Entonces, hay que comprender. Y de licencias, ahí vamos a ver, hay más de 100 licencias, de las cuales no nos alcanzaría una sesión de 45 minutos. Pero es un tema bien importante, como vamos a ver más adelante. También tenemos el tema de que no se puede discriminar, ¿verdad? Por etnia, etcétera. No puedo decir solo en tal país deberían de poder tener acceso a mi proyecto que yo lo considero open source. Ahí ya estamos en contra de los principios. No debe ser específica para un producto. Yo lanzo
un software para eficientar, por ejemplo, el consumo energético de los Smart TV, y vienen y yo digo, pero solo va a funcionar con X marca de televisores, ¿verdad? Entonces, ahí empieza, aunque yo lo ponga en GitHub, aunque le aplica una licencia, estoy yendo en contra de uno de los 10 principios del open source que ustedes están viendo acá. Y cuando hablamos de licencias, sí, existe lo que es el Open Source Initiative, que tiene más de 82, ¿verdad? Licencias, de las cuales ustedes pueden escoger para aplicar a su proyecto, o de las cuales ustedes pueden decir, ah, ok, César ya me dijo que yo como entidad de gobierno debo de tener un control, o como empresa privada debo de tener un control de cuáles son las licencias de open source que yo utilizo para generar valor a mis clientes o a mi población. ¿Y por qué? Ahí vamos a ver el por qué. Más adelante con el tema de demandas, etcétera, lo vamos a ver. Y del lado derecho, pues ustedes están viendo en sus pantallas las 3 licencias más comunes que GitHub reconoce, o que él, al escanear todo su universo de proyectos, pues él identifica, ¿verdad? En esa GitHub, recordemos que es esa red de, no red social de estar compartiendo historias, sino que red de código fuente de estar compartiendo proyectos. Y pues está el MIT, la Apache 2.0 y la GNU GPL versión 3. De las cuales pues ya hemos visto un poco de su historia, ¿verdad? ¿Y cuál es este modelo de trabajo? Bueno, pues tiene una creación, tiene una distribución, un acceso no solo al binario. Cuando decimos binario en la ingeniería del software nos referimos a ese punto .exe o a ese punto .bat o a ese punto .sh, o independientemente de la tecnología, a lo que nosotros finalmente utilizamos. Pero tanto el código fuente como los binarios pues deben de estar disponibles, ¿verdad? Y pues tiene este concepto de revisión por pares, que es bien común en el open source, que quiere decir que si yo creo un proyecto open source, nada debe impedir a alguien de otro país, de Honduras, de España, de Alemania, Estados Unidos, en venir y poder revisar, ¿verdad? Poder revisar el trabajo y decir, mira, esto está bien, esto está mal, o yo considero que esto también puede cambiar de esta forma, ¿verdad? Entonces, y open source, pues sabemos que está en todo, ¿verdad? Está en la ingeniería espacial, está en la agricultura, robótica, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la gobernanza del open source? Y aquí trato un poco de responder cuando en las empresas o gobiernos, etcétera, se tiene esta misconcepción de que el open source es un software que alguien con la barba muy crecida en algún lugar remoto está con una laptop, está en un cuarto con un montón de monitores, como nos enseñan las películas, entre comillas, y que pues son ellos, es él o ella los únicos que pueden modificar, ¿verdad? Y se tiene esta concepción a veces de que en el open source la gobernanza de ese código fuente, de esa tecnología, de ese hardware, pues está a cargo de una sola persona. Pero la realidad es de que el open source como tal, la gobernanza, se basa en que ustedes, quienes están del otro lado de la pantalla, son una parte fundamental. ¿Y por qué? Porque se tiene la percepción a veces errónea de que solo quienes tienen un super EQ y unas capacidades increíbles pueden contribuir en un proyecto de open source, ¿verdad? Escuchamos de las empresas de Google, de Amazon, Tommy Drive, IBM, y nosotros ya decimos, ok, o sea, ¿qué tengo que hacer? Porque sentimos que todo eso es la NASA, ¿verdad? Y por eso es que empezaba yo mi charla con el tema de las misiones de Apolo, ¿verdad? Que creemos que es ciencia de cohetes, pero en la práctica el éxito del open source se ha basado en que hay una comunidad, hay inclusiva, en la cual las decisiones se toman en comunidad y no es solo una persona, ¿verdad? No está siempre ahí alguien detrás y es el que dice así se hace porque así siempre se ha hecho, y por eso entonces los teléfonos siempre van a ser de pad y nunca van a tener una pantalla, ¿verdad? Entonces ahí es donde empieza este tema, ¿verdad? De que las decisiones, y en realidad quienes tienen más valor, o tienen, no más valor, sino que tienen más eh, poder de palabra y de expresión, pues es la comunidad como tal. Y empieza desde los usuarios. Ustedes, yo, desde el punto de vista que nosotros consumimos tecnología, nosotros ya somos parte de esa comunidad. A veces no nos damos cuenta de que al ser parte de la comunidad nosotros podemos levantar nuestra mano y abrir un pull request en un proyecto y decir, mira, no me funcionó esto o no me parece esto por esto y esto. Yo no tengo los conocimientos técnicos para poder solucionarlo, pero lo que sí te puedo decir es de que yo hubiera hecho esto de esta forma, o encontré esta otra forma de resolver mi problema porque el proyecto que estoy utilizando open source no funciona. Luego, les traigo algunos ejemplos.
de qué es, aterrizando un poquito, bueno, pues enseñarnos qué es el open source, ¿verdad? Entonces, qué mejor que predicar con lo que uno hace, y es una primera sección de lo que vengo a compartirles, ¿verdad? Entonces, el primer ejemplo que les voy a compartir es sobre Apache Tommy, que prácticamente Apache Tommy es un servidor open source de aplicaciones Java. Está construido por componentes Apache. Ahorita regreso a la slide de la Apache Foundation, que extiende Apache Tomcat. Tiene al día de hoy más de 100 contribuidores y más de 800,000 líneas de código fuente, ¿verdad? Obviamente nosotros no lo tenemos en la comunidad Tommy, no lo tenemos como Margaret en físico, pero es bastante código que ya agregando comentarios, etcétera, supera el 1,200,000 líneas de código. ¿Y dónde se utiliza este proyecto open source? Este proyecto open source se utiliza en industria, público, privada, etcétera. Y pues aquí les tengo unos ejemplos en el tema de Walmart o la NASA, que tiene corriendo como parte de su universo de software, pues Apache Tommy corre, ¿verdad? ¿Y por qué Apache, César? Si a ustedes les suena en chino esto que es un servidor de aplicaciones, etcétera, lo que hay que comprender, el takeaway de este slide, es que es un componente de software que ayuda a crear soluciones, ¿verdad? Y este proyecto se alberga dentro de una fundación, que es la Apache Software Foundation. Muchas veces se recuerdan que cuando en los DVD players, ¿verdad? Que creo que todavía están por ahí abandonados en muchos lugares, o en otros todavía se usan, en los DVD players, cuando uno leía los manuales. A mí en lo personal me gusta leer los manuales. Para todos aquellos o aquellas que hemos leído los manuales, en los DVD players al final y en muchas de las tecnologías que hoy por hoy adquirimos, hay una sección donde dice licencias open source y aparece, ¿verdad? Apache tal, Apache X, Apache Y, Z, y entonces ahí son todos los proyectos de esta fundación. Hay muchas otras fundaciones, como vamos a ver más adelante, que proveen un marco, un marco de trabajo, herramientas, un control de versiones para que los proyectos puedan tener un lugar donde existir y coexistir y convivir también con la comunidad y otros proyectos. Y los números pues están aquí presentes, ¿verdad? Al año 2022, todos los proyectos Apache, y del lado derecho están viendo muchos logos ahí, que algunos los han de reconocer, otros no, pero el takeaway de esto es de que es un universo completo de una organización que se encarga de tener proyectos, tener una gobernanza, siempre sin romper los valores que hemos visto anteriormente bajo el tema de open source. Comunidad primero. ¿Por qué agrego estos slides y ahí todos sonrientes, verdad? Porque se recuerdan los 2 slides anteriores, yo les decía que un proyecto open source saludable pues tiene que tener a la comunidad como un primer eslabón. Este es un ejemplo de un hackathon o de una actividad que hicimos en español, en donde, por ejemplo, David Blevins, que es uno de los creadores de Apache Tommy, pues dio una charla y estuvimos conectados con gente de todos los países que están viendo ahí, España, Estados Unidos, México, etcétera, Latinoamérica, y pudimos compartir y aprender cómo hacer una contribución a un proyecto open source, específicamente Apache Tommy, ¿verdad? Para muchas de estas personas era la primera vez que oían el término de open source, otras personas ya eran magísteres o doctores en ingeniería del software, pero nunca habían contribuido a un proyecto open source. Entonces ellos tomaron ahí ese sábado un par de horas para poder aprender de ello y también a nosotros aprender de sus contribuciones. ¿Y por qué está este tema de la comunidad? Porque el compartir te permite aprender al mismo tiempo que uno retribuye. Si yo estoy aprendiendo a hacer algo, yo puedo con esto venir y contribuir de regreso, ya sea en el proyecto o tener un mejor conocimiento de cómo utilizar un servicio, un producto de tipo open source. Y este es un ejemplo de muchas contribuciones, primeras contribuciones que luego de estos hackatones que hubieron, pues para las fechas de fin de año, se estuvieron reconociendo personas, como en el caso de Patricia, por ejemplo, del lado izquierdo, fue su primer commit, ¿verdad? Su primera contribución al proyecto Tommy. Luego estuvo David Salter también, quien hizo un video para mostrar cómo utilizar esta tecnología. Y pues luego también está Daniel Díaz de Brasil,
que también contribuyó y al día de hoy se convirtió o evolucionó, por así decirlo, fue de tantas contribuciones que él hizo que ya se volvió parte del grupo de committers del proyecto. O sea, es el grupo de todos aquellos que pueden aceptar esas sugerencias o contribuciones en el código fuente como tal. Ejemplo número 2, Cloud Native Java, que es también en el área en donde me desarrollo, en lo cual aquí les presento otra fundación, la Fundación Eclipse, ¿verdad? Que la Fundación Eclipse, pues al igual que la Fundación Apache, están viendo del lado derecho todas esas empresas, organizaciones que crean tecnología, consumen tecnología, pero también aportan al open source. Cuando digo aporta, quiere decir que no solo es que descarguen todo ese software que es gratuito, entre comillas, aunque es incorrecto decir que open source es igual a gratuito, pero bueno, una de las características es que el software está disponible, entonces ellos lo descargan, lo utilizan y proveen un servicio o un producto. Pero ellos también forman parte de estas fundaciones. Al formar parte de estas fundaciones, estas empresas lo que están haciendo, organizaciones, gobiernos, lo que están haciendo es venir y retribuir, no solo económicamente, el decir, ok, yo estoy contribuyendo con ser miembro de esta fundación, pero también poniendo ingenieros, ingenieras al servicio de proyectos o inclusive han habido proyectos que inician de forma privada en una organización y ellos vienen y buscan una fundación de open source para decir, miren, nosotros queremos poner este código o este hardware a disposición del mundo entero y pues le queremos aplicar esta licencia, etcétera, etcétera, y se forma un grupo de trabajo. Un ejemplo de esto, pues pasó con la tecnología Java E, que evolucionó a Jakarta E. Tuvo que haber un cambio de nombre cuando vino Oracle, que fue la empresa que dijo, ok, vamos a donar todo lo que es Java empresarial. Y pues se convirtió en un proyecto bajo la Fundación Eclipse llamado Jakarta E. Y es un ecosistema, como lo están viendo ahí en pantalla, open source, para crear aplicaciones cloud native, ¿verdad? O sea, familiares con la nube o listas para la nube con la tecnología Java. Dentro de ello, pues hay miembros estratégicos, miembros participantes, enterprise, comunidades, y ahí pues ven muchos logos reconocidos de empresas que estoy seguro si ustedes se desarrollan en el ámbito de la tecnología, están familiarizados con ello. Y si no, pues son empresas que al final del día están detrás de todo lo que nosotros consumimos, de esa serie que estamos viendo nosotros en nuestra plataforma de streaming o de este software que está ahorita haciendo el streaming, pues hay muchas de estas tecnologías que estas empresas dan soporte, venden, etcétera. Por último, un ejemplo 3, algo más contextual, aún súper más contextual, pues les quería traer aquí lo del primer satélite guatemalteco que fue noticia hace ya algunos años y que yo no tuve nada que ver con él, pero lo pongo como ejemplo y ahorita vamos a ver por qué. El primer satélite guatemalteco, para quienes no lo conocían, pues aquí está la información, pero lo importante de este slide es que está apoyado con tecnologías open source, ¿verdad? Entonces, quiere decir de que parte del concepto de venir y creemos un primer satélite, etcétera, es de que no hay por qué reinventar el agua azucarada, ¿verdad? No hay por qué hacer cosas desde cero. Entonces, yo investigando digo, ok, apoyan tecnologías open source, y si son open source deben de estar disponibles, quiero acceder a ellas, hice un pequeño análisis y pues entonces encuentro que existe, ¿verdad? El CubeCube y hay muchas otras tecnologías, hay Python, hay tecnologías como Grafana, etcétera, que se utilizaron para llevar a cabo todo este proyecto, ¿verdad? Entre ello, yo encontré un repositorio, ¿verdad? Un repositorio de especificaciones UHF para el Quetzal 1, que es el nombre del satélite. Y entonces encontré este repositorio y vi que la persona, Dan Álvarez, como aparece en GitHub, pues fue quien subió este repositorio a esta plataforma y pues él es parte, entiendo yo, del equipo del proyecto y yo pude descargar ese código en mi máquina, en mi computadora, poder verlo y en algún momento, si yo hubiera encontrado algo, es algo de mi área, si yo quisiéramos lanzar en mi empresa un satélite, pues tenemos aquí una referencia para este tema de UHF y podemos compartir e intercambiar de una forma fácil, ¿verdad? De una forma fácil, de una forma inclusiva, de una forma en comunidad de poder venir y aprender. Entonces,
cuando vimos del primer satélite de Guatemala, si alguien, un joven, una joven nos está viendo y dice, pero eso necesito terminar la universidad completamente y graduarme de 10 doctorados para poder hacer eso, la respuesta es no necesariamente. Y mi respuesta no va orientada a decir no estudien. No, claro, pero va orientada a decir que la tecnología ahí está, ¿verdad? Ahí está. Entonces regresemos al ejemplo, ¿verdad? Así como hay adolescentes que después de sus estudios pasan otras 12 horas em, en otras actividades de las redes sociales o videojuegos, etcétera, también hay otros adolescentes que después de sus aulas lo que están haciendo es venir e interactuando con algún tipo de comunidad open source y aprendiendo, ¿verdad? Y pues bueno, al final no es en dónde uno nace, sino qué es lo que uno quiere y lo que uno busca, ¿verdad? Am, y pues bueno, este es el dashboard, ¿verdad? Del tema del Quetzal 1. Es una red mundial de código abierto en cuanto al concepto de SAT-NOGS, que es una red de código abierto de estaciones terrenas de satélites. Entonces, me di cuenta que aquí utilizan una tecnología la cual yo conozco, que es Grafana. Eso quiere decir que yo puedo descargar la especificación de Grafana, con lo cual yo puedo comprender cuáles son las métricas que están interactuando. Igual, no es ciencia de cohetes en el punto de vista de la complejidad, pero técnica, pero sí está relacionado con el espacio, ¿verdad? Lo irónico de lo que les traigo a la presentación. Y pues ya hay hasta una fundación de espacio libre, imagínense esto, en donde se crean tecnologías open source para poder proveer infraestructura, satélites y todos los componentes para poder llevar a cabo este tipo de proyectos. Entonces, open source como tal está siempre, como yo le digo, en el IDI, ¿verdad? En la investigación, desarrollo e innovación. Y César, pero es que yo soy una agencia de gobierno, yo no me dedico a esto de enviar cohetes, ¿para qué me va a servir el open source? O yo utilizo open source, pero ¿cuál es el takeaway de todo esto, verdad? El tema es de que todos estos conceptos de open source, de tecnología, etcétera, los hemos dado por sentado, los hemos dado de hecho, son parte de nuestro día a día, que muchas veces se nos olvida también de cómo es que este ecosistema logra sobrevivir, y solo consumiendo algo es poco probable de que estemos nosotros en realidad aportando de regreso si solo consumimos y nunca, aunque sea, damos nuestra opinión, ¿verdad? Les decía, por último, antes de pasar a la otra sección de retos, les mencionaba, ¿verdad?, de que iniciamos con Margaret y tenía esos libros ahí, esas páginas, esas remas de código fuente. Luego les comenté de que ahora existe la red como de versionamiento, como está GitHub, GitLab, etcétera. Y resulta que en el 2020 pues vino GitHub y dijo, ok, ¿y qué pasa si en algún momento algo pasa? Por redundante que suene, ¿verdad? Entonces, ellos lanzan un proyecto, este es un ejemplo, ¿verdad? De un programa del Arctic Code Vault, que básicamente es el archivo del Ártico de GitHub, en donde todos esos proyectos que están en la nube, en la nube, ellos vinieron y los bajaron a cinta. Y millones de desarrolladores de todo el mundo que han contribuido al código fuente están sus atribuciones y el código están almacenados ahí, ¿verdad? Más de 21 terabytes de información fueron archivados en 186 films, que son los que ustedes están viendo del lado derecho en el Ártico, ¿verdad? Actualmente, pues hay otros proyectos, por ejemplo, siempre desde el punto de vista de la archivística, no de código fuente, pero sí, por ejemplo, en Oxford, la Biblioteca de Alejandría en Egipto y las bibliotecas de Stanford, California, están almacenando más de 17,000 copias, no solo también de open source, sino que también de composiciones musicales, etcétera, etcétera. Entonces, irónico, ¿verdad? Es cíclico el tema acá que en los 60 estábamos con papel, nos fuimos a lo digital, de ahí nos fuimos todos a la nube, a la computadora de alguien más, y pues también estamos regresando a almacenar lo que consideramos valioso, y dentro de ello todas las contribuciones que ustedes en el open source han hecho están resguardadas y atribuidas. No sé si tenemos alguna consulta hasta el momento. Si no, pasamos. Ok, pasamos a la sección de retos. Y uno de los primeros es el tema de la seguridad, ¿verdad? Oye, el 85%, y creo que este número sigue aumentando cada año, de las aplicaciones modernas utilizan open source software, en este caso el acrónimo, ¿verdad?
En enero, por ejemplo, del 2022, luego de muchas sesiones, etcétera, pues la Casa Blanca convoca a varios sectores para discutir cómo mejorar la seguridad en el open source. De todos he sabido que han habido muchos breaches de seguridad, etcétera, a nivel Latinoamérica, europeo, etcétera, el gobierno de México, el gobierno de Guatemala, Costa Rica, etcétera, ¿verdad? Una de las cosas que quiero resaltar y creo que es muy loable y lo vamos a ver acá y siempre bajo este concepto del open source es de que hasta el momento, pues yo he visto que el gobierno de Costa Rica ha sido de los más abiertos a compartir sus experiencias con el público, que se comuniquen entre gobiernos, eso es una comunicación que nosotros como ciudadanos pues no tenemos acceso, pero a nivel de venir y el gobierno costarricense venir y promover con vendors o de alguna otra forma qué fue lo que pasó y qué lecciones aprendemos nosotros como ciudadanos, como empleados de la gestión pública o privada para prevenir este tipo de ataques de ciberseguridad, pues es bien interesante, ¿verdad? Y creo de que como ahora traigámoslo a contexto, como Guatemala, Latinoamérica, pues tenemos que aprender mucho de ello y al final el éxito del open source es que como comunidad se ha generado esta información y conocimiento para crear open source de la misma forma, para poder asegurar el open source, tenemos que ser partícipes y abiertos en poder nosotros aprender y compartir de nuestros errores, ¿verdad? Yo no puedo mejorar esta sesión si no hay alguien que me dice, mira, te equivocaste en tal slide. Es así de sencillo, ¿verdad? Y pues un reto de la seguridad del open source son las prácticas seguras del ciclo de desarrollo de software, si nos vamos más puntual. Y derivado de ello, pues al día de hoy en la Open Software, la fundación de OpenSSF, Open Source Software Foundation, tienen actualmente durante tienen estos 10, este plan de movilización de la seguridad del open source en 10 principios, ¿verdad? En 10 pasos, aquí no me alcanzó el screenshot, pero básicamente están trabajando para llegar a un consenso sobre las acciones de alto impacto, las más importantes a tomar en gobiernos, en industria, en investigación, en modelo triple hélice que todos conocemos. Esto no es solo de gobierno, no es solo de empresas aeroespaciales, esto nos aplica a todos, a la educación también, en la seguridad del código abierto, ¿verdad? Del open source. Y si se dan cuenta, pues hay temas que en las sesiones anteriores de expositores que han estado en este foro han tocado, ¿verdad? Como el tema de, por ejemplo, las firmas digitales, el tema de compartir datos entre instituciones, entre entidades financieras, entre sector público-privado, auditoría, better scanning, cómo es el risk assessment, ¿verdad? Cómo nosotros gestionamos el riesgo dentro de nuestras organizaciones. Esto es bien importante, ¿verdad? Y la seguridad de tener resguardado, independientemente si es nube, on-premise, etcétera, etcétera. Entonces, hay mucho ímpetu actualmente por mejorar la seguridad. Otro tema que les traigo hoy acá, se lanzó el octavo reporte del estado del Software Supply Chain, o como su traducción al español sería de la cadena de entrega de software, ¿verdad? Todo para lo que al final nosotros consumimos, que es un servicio, detrás tiene servicios que están corriendo software, ¿verdad? Y todo eso hay una fábrica que los crea, y esto es el tema del Software Supply Chain. Y pues bueno, empezando por definir qué es una vulnerabilidad, ¿verdad? Porque cada quien tiene percepciones, pues es el estado o la calidad con que algo es expuesto o empieza a ser atacado para ser lastimado, ya sea física, emocionalmente, ¿verdad? Y en el software, pues todos sabemos qué es lo que pasa cuando dicen, me hackearon mi cuenta de Facebook, ¿verdad? No, lo que pasa es de que usted no le tiene un patrón de seguridad a su teléfono y cualquiera lo agarra y le cambia ahí, ¿verdad? Entonces, muchas veces estoy vulnerable, ¿verdad? Si tu celular está vulnerable, abuelito, abuelita, porque le tienes que poner un código ahí para que nadie más entre, ¿verdad? Por eso me gustaban los teléfonos de los anteriores, ¿verdad? Pero esa es otra historia. Eh, ¿Y quiénes descubren estas vulnerabilidades, verdad? Pues puede ser, muchas veces creemos que son lo que nos enseñan las películas, esas pantallas negras con códigos verdes y gente que está ahí escuchando heavy metal, y no tengo nada en contra del heavy metal, pero es lo que las películas dicen, ¿verdad? Y se cree que eso es, pero la realidad es que no, ¿verdad? Y por eso aquí pues nos dice, ¿verdad? Que ya sea que la vulnerabilidad en un software de open source sea descubierta
analista de seguridad o algún tipo de una actividad de hacking, como le llaman, eventos de hacking, y no porque alguien le diga, mira, yo estoy estudiando técnicas de hacking, quiere decir, pucha, ¿usted qué está haciendo? No, sino que hay tracks educativos para aprender, ¿verdad? Estos hackers estos hackers de sombrero blanco, como se les llama, que lo que hacen es encontrar una vulnerabilidad y reportan al proyecto open source y dicen, ok, miren, de forma privada se comunican con el proyecto open source y le dicen, descubrí esta vulnerabilidad, así pueden reproducir el escenario para que esto, por favor, arréglenlo. Entonces, así es como este modelo de seguridad empieza a cobrar sentido y valor. Y uno de los principales hallazgos es que, imagínense el número, ¿verdad? En lo que va en los últimos 3 años, se ha incrementado 742% en los ataques que han habido hacia la cadena de distribución de software. Eso quiere decir que ahora los ataques ya no son a esas páginas donde uno dice, ah, bueno, votaron la página, votaron el sitio. Ahora inclusive, como vamos a ver en la siguiente slide, los ataques están enfocados a cómo ingresar código malicioso, si se pudiera tratarlo de simplificar para todos aquellos que no tienen un background técnico, en donde, por ejemplo, todo lo que está en este rectángulo, todo lo que está en este rectángulo es su organización, su empresa, su agencia de gobierno. Pero ustedes, si utilizan open source, deben de estar conscientes de que ustedes utilizan repositorios públicos del open source. Y han habido casos o ataques en todo este concepto de open source en la cual código malicioso ha logrado ingresar a repositorios que son públicos, infectan, por así decirlo, librerías de terceros que nosotros consumimos, y aunque aquí tengamos al mejor de los mejores antivirus, software, malware, etcétera, ya se han habido casos en los cuales el código fuente de su organización pudiera estar comprometido sin que ustedes lo sepan. Y estoy hablando, imagínense, del código fuente, no estoy ni siquiera hablando del servicio que esa agencia de gobierno presta, estoy hablando del código fuente. Y todo lo que está aquí en rojo quiere decir que ha pasado desapercibido. Y lo que ustedes publican, al final, si es un servicio para sus clientes o población, pueda llevar un backdoor incluido. Ha pasado, ¿verdad? Y muy frecuente en los últimos años, y por ello es de que ahora todos están hablando de la seguridad en el open source, y no es culpa del open source como tal. El open source tiene sus valores, que nosotros juguemos las reglas, y una de ellas es ser activos en el open source. Eso ya es otro tema. Para finalizar este resumen de este reporte que les traía, pues más números, ¿verdad? 1.2 billones de dependencias vulnerables. ¿Qué quiere decir una dependencia? Ok, yo desarrollo software, yo necesito dependencias, una dependencia que yo utilizo para generar PDFs. ¿Cuántas organizaciones, estoy seguro, para todos aquellos técnicos o técnicas en sus organizaciones, esa librería que les convierte a PDF, ya se han preocupado en ver de qué año es y cuántas vulnerabilidades han sido reportadas hasta la fecha de hoy, ¿verdad? 96% de las vulnerabilidades detectadas y que ya han sido descargadas, de eso de 1.2 billones, ¿verdad? Cada mes se descargan 1.2 billones de software que tiene vulnerabilidades, que ya inclusive tiene, ese 96% de ese universo ya tiene remediación, pero como no tenemos una cultura o no tenemos un grado de madurez en nuestro ciclo de desarrollo de software o en nuestra cadena de desarrollo de software, en estar actualizando, pues obviamente es parte en la situación en la que nos encontramos. Y aquí no me estoy refiriendo solo a Guatemala, solo a Centroamérica, esto es a nivel mundial. Dentro de Atomic Drive, una de las cosas que nosotros realizamos, uno de los valores, de nuestros pilares de valores, es ayudar a nuestros clientes a combatir, a eliminar, ¿verdad?, el tema de vulnerabilidades en proyectos como es Apache Tomcat, Apache Tommy y Apache ActiveMQ. Y en los últimos 3 años, por ejemplo, nosotros hemos venido y activado este ciclo de estar monitoreando, etcétera, con un partnership que tenemos también con Sonatype, en venir a decir 120 CVS en los últimos 3 años. Este número se ha cuadriplicado, si no es que más, en lo que va del año. Entonces, es bien fundamental que si ustedes consumen open source, pues bueno, también sepan que hay quien puede tener acceso, inclusive solo con saber la versión de un web server que ustedes utilizan. La información de cuántas vulnerabilidades está para esa versión es algo público. Entonces, es algo que muchas veces no se prevé. Y
¿Esto por qué pasa? Bueno, pues finalizando con esta gráfica, ¿verdad? Cómo en el nivel de madurez que tiene la cadena de desarrollo de software en cada uno de estas, desde la transformación digital, la construcción del proyecto, por ejemplo, las políticas de control y remediación. Por ejemplo, si cuando no se está manejando todos estos conceptos, pues empiezan las organizaciones a madurar y dicen, ok, estamos ya explorando y miren, la transformación digital es lo primero que empieza a tener impacto, o sea, se empieza a trabajar, ¿verdad? Pero todavía, por ejemplo, la remediación en cuanto a temas de seguridad no se le empieza a dar mucho ímpetu. Llegamos a un punto en el que ya estamos personalizamos nuestro framework, que si es ISACA, que si es el PMBOK, que si es sea lo que sea, llegamos a un grado de madurez en el cual ya empezamos a personalizar antes de llegar a tener control y poder tener un monitoreo y medición de nuestro actuar. Y si se dan cuenta, el tema de remediación llega a tener su máximo grado de madurez hasta cuando estamos en la etapa de monitoreo y medición. Y si bien esto es importante llegar a esta etapa de madurez, hay un movimiento que se llama Shift Left, que es empecemos desde el inicio, considerando seguridad como uno de esos requerimientos no funcionales que muchas veces dejamos para cuando ya todo está en producción, para cuando nuestros usuarios nos avisen que no se pueden loguear. En los últimos minutos les traigo otro ejemplo. Y el uso responsable del open source, como decía anteriormente el slide, les traigo un ejemplo. Esto es, para ponernos en contexto, ya sabemos de que en GitHub, y nuevamente no tengo nada en contra de GitHub, es solo un ejemplo que les traigo, que esto acaba de pasar hace unas semanas. Copilot es una funcionalidad que GitHub ofrece en la cual es un programa entrenado por inteligencia artificial. Este programa se entrenó en un código con licencia, es un programa que se entrenó al ir a escanear todos esos proyectos de open source. La inteligencia artificial de este programa llamado Copilot aprendió de esos proyectos, ¿sí? Todos esos proyectos que están públicamente porque son proyectos open source, ¿verdad? Entonces vino esta inteligencia artificial Copilot y viene y aprende de todo ese universo. ¿Y cuál es el resultado? Bueno, que hoy, al día de hoy, cuando alguien, un desarrollador de software está escribiendo código, él puede venir y decir, utilizando este programa de Copilot, puede decir, yo quiero crear una función, por ejemplo, acá, miren, que me indique si algo es, si una cadena es convertida a número es positivo o negativo. Y Copilot, la inteligencia artificial, le programa todo lo que estamos viendo aquí en color celeste. Uy, perdón. Aquí en color celeste, ¿verdad? Entonces, ¿qué es esto? Pues es lo que va a sustituir a los desarrolladores, César, y no lo creo. Al menos todavía no. Me voy a morir siento y todavía no vamos a poder ver esto dentro de unos 100 años, si es que vivo los 100 y pico de años, ¿verdad? Pero a lo que voy es de que es una inteligencia artificial que aprendió del open source y pues está facilitando o facilita en el trial que tiene GitHub el poder optimizar la calidad del software que se está generando. Y pues esto tiene un modelo. Uy, perdón. Siempre le doy clic en algún lugar donde es. Y esto tiene un modelo, pues, obviamente de suscripción, que si es $10 al mes, etcétera. Ok, esto es Copilot. ¿A dónde voy? ¿Cómo es esto un reto para el open source? Ok, resulta que estamos hablando que eso fue el 8 de noviembre que se publicó. Ya se generó una demanda contra, en este caso, Microsoft, que es quienes adquirieron GitHub en su momento, y la empresa OpenAI, en la cual están siendo demandados porque el código fuente de Copilot muchas veces no está haciendo atribución a el código el fuente original de donde lo aprendió. En otras palabras, ya estamos viendo esto como un reto del open source aplicado con inteligencia artificial. Y esto no es algo nuevo. Ya en agosto del año pasado, ya la fundación de la Free Software Foundation
había dicho que Copilot como tal era una tecnología injusta, etcétera, etcétera. No voy a dar un veredicto porque no soy yo quien para decir yo estoy a favor de GitHub o estoy a favor de la fundación, de la Free Software Foundation, pero a lo que voy es de que esto ya estamos viendo un ejemplo práctico de los retos del open source y en este caso interactuando con la inteligencia artificial. ¿Se recuerdan el tema de las licencias y por qué dentro de sus organizaciones o agencias de gobierno es importante saber qué tipo de licencias ustedes consumen para evitar este tipo de escenarios, ¿verdad? En los cuales, ok, yo puedo utilizar el software, puedo dar un servicio, puedo vender mi nuevo software que adentro tiene un montón de componentes open source o mi hardware, ese mi DVD player, ¿verdad? En los años 2000, que adentro utiliza un montón de componentes open source software y yo lo voy a vender, pero tengo que saber las licencias de esos open source, de esos proyectos open source, qué me permiten y qué no me permiten hacer, ¿verdad? Y por último, para ir cerrando la charla, siempre dentro del marco del uso responsable del open source está esta analogía que David Blevins siempre comparte, que es el tema de, es como un banco de comida, podemos ver a veces al open source, en el cual hoy yo tengo una necesidad, necesito convertir a PDF y eso, descargarle mis documentos a mis empleados, a mis contribuyentes o a la población de Guatemala, etcétera. O hoy necesito crear una funcionalidad para el software que yo vendo, ¿verdad? En la nube, etcétera. Y yo voy a este banco de comida del open source y digo, miren, denme una librería para crear PDFs y me la dan y yo la uso, etcétera. Y al día siguiente llego yo y me quejo y miren, ¿y por qué no tienen ahora, como si fuera un banco de comida? Miren, esto me van a dar de postre hoy, ¿verdad? O miren, ¿y por qué no han cambiado la receta? Ya les dije que no tiene mucha azúcar la gelatina. O sea, ir a un banco de comida, a un comedor solidario y venir y decir, miren, a la gran, yo no estoy pagando por esto, pues, pero ¿por qué el cocinero no tiene mejor sazón? Y eso es de lo mucho que el open source ha estado recibiendo en los últimos años cuando este tema de vulnerabilidades hay, ¿verdad? Hay una vulnerabilidad, ok, vamos a ver el proyecto. ¿Y por qué no se ha resuelto el problema? Ah, porque el proyecto resulta que los desarrolladores, ellos tienen su vida aparte, ¿verdad? Su vida, sus responsabilidades y ellos en el open source pues contribuyen y pues si ustedes como empresa están haciendo millones, billones de quetzales, dólares, haciendo uso de esa librería, ¿en qué momento ustedes como empresa han venido y han retribuido un poco de eso y decir, ok, vamos a darle unas 8 horas de alguien que pueda contribuir de regreso a ese código fuente? Porque al final es un ecosistema como lo hemos visto en el open source, ¿verdad? Entonces, es uno de los retos y que yo siempre lo agrego como el uso responsable de open source, ¿verdad? Yo quisiera saber si alguien de los que está oyendo, ya sea en directo, en live o en la retransmisión, en las plataformas digitales, ¿cuántos de ustedes en sus organizaciones o empresas han escuchado o han tomado la decisión o CTOs han venido y dicho, ok, vamos a tener un hackathon este viernes y en vez de ver el partido de la celebración del mundial, vamos a contribuir a un proyecto open source, ¿verdad? O sea, me doy a entender. Es ahí en donde les digo muchas veces los temas tecnológicos primero debemos analizarlos de una forma humana, como lo decía Carmelo en su presentación de hace algunos días, en donde esto es más que todo primero nosotros poner nuestro granito de arena, aparte de ser de una forma activa, retribuir al open source porque pues el open source tiene sus ventajas, tiene sus retos, pero también tiene sus oportunidades y espero que en la sesión de hoy hayamos cubierto varios puntos que les haya facilitado a ustedes y también a mí aprender sobre qué es open source, cómo participamos y cómo nosotros podemos crear de una forma responsable con el open source, ya sea servicios, innovación o educación. De mi parte, eso es el contenido que les traía para hoy. Les agradezco nuevamente a Gae por toda la apertura y la invitación. Y pues no sé si tenemos algunas consultas que podamos responder en los últimos minutos. Muchísimas gracias, César. Ahorita ya se conectó nuestro queridísimo ingeniero Carmelo. Por ahí está, ya lo vi en el chat. Ahorita le vamos a ir leyendo las preguntas y respuestas. No quise interrumpir porque la plática estaba muy fluida, entonces dije yo, mejor lo vamos leyendo poco a poco. Claro. Aquí Sergio nos hace una consulta. ¿En qué sectores de la industria hay menos contribuciones? ¿Seguridad cibernética o banca? Va a depender. Muy buena pregunta, por cierto. Gracias, Sergio, por la pregunta. Y yo creería que en el tema de seguridad
si me ponen a escoger entre banca y seguridad, obviamente la seguridad es la que se está viendo que necesita más apoyo en estos momentos. Ahora, en la parte financiera, financiera fue la otra industria, ¿verdad? De banca. Ellos dependen de la parte de la ciberseguridad, ¿verdad? Entonces, pues casos se han dado en los últimos meses, han visto las noticias de estas empresas de criptomonedas que se han visto comprometidas a través de malwares, etcétera. Entonces, dependemos del open source, pero también dependemos de que el open source esté seguro y pues ahí es donde deberíamos también de preocuparnos en apoyar. No es la única área, pero si me ponen a comparar entre las dos, obviamente la parte de seguridad pues es de los últimos temas que abordé y de los más complejos que actualmente pues tienen agenda a nivel mundial en gobiernos y que pues hemos tenido, o sea, googleen en los últimos gobiernos que han sido impactados por temas de ciberseguridad y son varios y de la región también. Muchísimas gracias, César. Aquí también tenemos otra pregunta que nos hace Sergio. Felicita porque está muy interesante el tema. Nos Gracias. hace la pregunta, ¿cómo funciona el esquema frente a la adopción de los principios open source? ¿Van liberando código de las tecnologías a las que ya obtuvieron ganancias suficientes? ¿Es similar a la industria farmacéutica? Muy buena pregunta también. Y esto va a depender de las empresas. Hemos visto, por ejemplo, y les voy a poner casos concretos, ¿verdad? En Tommy Drive nosotros hemos desarrollado software que a lo interno de la empresa nos optimiza X, Y, Z proceso. Llegamos a madurar el código fuente y se publica como un proyecto open source en GitHub. Ese es nuestro esquema en el cual pues yo estaba involucrado dentro de la organización, en el cual pues nosotros hay proyectos que vemos que pueden ser útiles para otras empresas, los desarrollamos, los utilizamos, obviamente los llevamos a un grado de madurez en el cual nosotros sabemos de que está seguro, que es confiable, que etcétera, etcétera, y pues ya se publica como un proyecto open source. Y después otras empresas lo van a utilizar. Obviamente nosotros lanzamos con la licencia Apache los proyectos open source, los pueden encontrar en tommytribe.io o en español tommytribe.io y ahí hay una lista de todos esos proyectos open source que se han creado. Por ejemplo, un último proyecto que se me viene a la mente es un proyecto que interactúa con este software de tickets que es Jira. Entonces, esto se puso a disposición en el open source. Empresa como Red Hat ha venido, lo ha tomado, ha dado una contribución, etcétera. Entonces, es este ecosistema. Pero eso no está dictado que así debe de ser el modelo. Es algo que nosotros hacemos. Otras empresas, por ejemplo, hemos visto casos como Spotify o el mismo Red Hat, etcétera. Muchas otras empresas en algún momento lanzan un proyecto en forma de incubador desde el inicio como open source. Entonces ahí hay un gana y gana desde el punto de vista empresa también de que es un proceso que tal vez no tienen ellos en un momento los recursos para llevarlos a cabo, pero creen en el proyecto, lo ponen de modo de incubación en una organización open source para esperar que la industria les dé retroalimentación y ya sea que el proyecto crezca o en algún momento pues el proyecto también puede llegar a ser archivado. No hay una sola receta y va a depender mucho de las condiciones legales también que sus organizaciones o agencias de gobierno estén bajo las que deban de operar, ¿verdad? Gracias, César. Aquí nos dicen qué opinas del freeware. Freeware no es exactamente lo mismo que open source. Freeware en los años 90, inicios de los 2000 se nos acostumbró a que era un software que yo descargo gratuitamente, descargo el instalador, pero que sea freeware, porque tengo el instalador y lo ejecuto, lo instalo, no quiere decir que sea open source, porque uno de los valores del open source, recuérdense que es que el software, el código esté disponible y hay software freeware que no necesariamente su código fuente, que indica cómo fue creado, está disponible. No estoy diciendo que sea malo, simplemente estoy dando la diferencia entre open source y freeware. Gracias, César, por tu opinión. Aquí Winston nos hace. Hola, César, qué bueno saludarte. Soy un entusiasta de poder implementar soluciones que generen valor a las organizaciones y, por supuesto, el open source facilita soluciones escalables. En instituciones gubernamentales estamos bajo revisiones periódicas de Contraloría sobre el uso de buenas prácticas. Y uno de los cuestionamientos que se tiene es el soporte que podemos tener de distintos proveedores. Y puede ser que no solamente la Contraloría aplica este criterio.
sino que las personas que tomen decisiones para invertir en tecnología en las organizaciones que apoyamos. En tu experiencia, ¿cómo se puede buscar una forma de mitigar en este tipo de cuestionamientos? Gracias, Winston, por el comentario y el contexto. Y es bien importante lo que menciona Winston, porque recordémonos esa misconcepción de que el open source es gratis. Entonces, si partimos desde ese punto que es gratis y solamente gratis, ya estamos cayendo en el riesgo de decir, yo no necesito, ¿para qué voy a pagar por algo que es open source? ¿Verdad? Pero a lo que menciona Winston es bien interesante porque él dice, ok, estamos utilizando open source, ¿verdad? Pero las auditorías, etcétera, nos dicen que debemos de tener soporte. Sí, eso es algo bien saludable, ¿verdad? Es algo, y de nuevo, qué mejor que comentarlo con lo que hacemos del día a día. Apache Tomcat son proyectos open source que uno descarga, ¿verdad? Pero que en algún momento, si hay una vulnerabilidad, el giro de negocio de las agencias de gobierno no es estar parchando, como le decimos en la jerga técnica, o remediando vulnerabilidades de softwares. Ellos deben de generar servicios, en mi punto de vista, para la población, ¿verdad? Entonces, y créanme, y lo acabo de mencionar en las dos preguntas anteriores, el tema de seguridad es un tema complejo. Entonces, el hecho de tener un contrato de soporte, y esto aplica para gobierno, para educación, para industria, el hecho de que utilice open source no me hace infalible o no me hace, me dice, ok, ya no me tengo que preocupar por la seguridad o por las mejoras de performance, etcétera, ¿verdad? Las gráficas, las estadísticas están, lo que otros gobiernos están haciendo y que mencioné durante la charla son ejemplos de que cada vez se está permeando más el concepto de, ok, utilicemos open source, pero también de una forma responsable al estar en este ecosistema. Ok, contratemos una empresa que nos dé soporte y nos dé esos parches para poder tener nuestro software al día, ¿verdad? Hay muchas agencias de gobierno, y no solo estoy hablando de Guatemala, sino que a nivel general, que están utilizando versiones muy antiguas y no migran porque no tienen al personal que en un momento estuvo desarrollando esa iniciativa. No migran porque no se sabe si va a seguir funcionando el servicio para los ciudadanos porque no tienen pruebas programadas. Y ahí es donde deben de reconocer los CTOs que pues obviamente tienen que buscar ayuda y la ayuda no va a venir gratis, ¿verdad? Ya obtuvieron el software de tipo open source, les permitió, empresa privada, pública, etcétera, ofrecer servicios y soluciones, pero parte del uso responsable pues es obviamente también, ¿verdad? Como el banco de comida, ¿verdad? Ok, yo me estoy quejando que la gelatina no está, ok, vamos a ver, mira, te voy a donar, voy a donar un par de libras de azúcar para que, y capacitar, o voy a contratar a un chef para que llegue a enseñarles a cómo se eficienta el uso de esa gelatina. En el open source es igual, ¿verdad? Y sí, es algo complejo que cuestan que cuestan los gobiernos y también en la parte privada, ¿verdad? Como le dice al jefe de esas empresas familiares, mira, tenemos que invertir todo diciembre en vez de planificar esta nueva funcionalidad, vamos a tener que invertir unos 20 días en estar actualizando librerías. ¿Y cómo? Eso no le va a dar valor a mis clientes. Pero la verdad es que si no es una nueva funcionalidad, lo que sí va a evitar es que en enero todas esas cuentas de los clientes estén comprometidas y vendiéndose en el mercado del Internet de datos, ¿verdad? Muchísimas gracias, César. Aquí ya tenemos levantada la mano de Yonka, pero vamos por partes. Ahorita ya está en cámara nuestro ingeniero Carmelo. No sé si tiene algunas palabras. Gracias, Andrea. César, básicamente para agradecerte tu tiempo y que nos hayas compartido tu experiencia, conocimiento. Esto es una primera acción que estaban proponiendo con respecto al open source. Es abrir brecha y lo que bien has indicado, poder hacer la diferencia entre el open source, el freeware, que tener open source no significa que estás a la mano de Dios y que si pasa algo no sabes qué hacer. Hay soporte con lo del open source. Entonces, muchas gracias por tu conocimiento, por las experiencias. Hay programas, sistemas que funcionan también en RPG o COBOL, que los tienen funcionando porque no saben qué hacer, cómo poderlos migrar.
mucho legacy que existe. Y la idea con este primer webinar con respecto a open source es dar a conocer esa opción que no es lo que pensábamos que era el open source antes, sino que ha evolucionado mucho. Muchas instituciones privadas, públicas y académicas lo están utilizando y abrir brecha. Así que muchas gracias, César, por tu tiempo y compartir tu conocimiento y experiencia. Muchísimas gracias, Carmelo. Voy a dar un último, si todavía tenemos un ejemplo que amarra las últimas 3 preguntas. Y esto es un ejemplo que está en el internet, ¿verdad? No sé si todavía lo puedo tomar 3 minutos. Claro, solo teníamos levantada la mano de Ilonka desde hace como 4 minutos. Ok, adelante. Ilonka Cabrera, ¿tiene algo o algún comentario? Bueno, si quieres, lo que lo escribe. digamos en lo que tal vez en lo que Claro. Un ejemplo claro, y como les digo, aquí estamos bajo una charla educativa, ¿verdad? No estamos sacando conclusiones. Un ejemplo claro de las últimas 4 o 3 preguntas y el comentario de Carmelo es el siguiente. Utilizar open source no es malo. César, pero yo escuché hace algunos meses de que los más de 2 terabytes de información que el Estado de Inteligencia Militar de México perdió por medio del grupo Guacamaya, que fueron quienes se atribuyeron ese data breach, se debió por utilizar open source. O sea, estudiemos cómo ha sido la línea de tiempo, etcétera. Y ahí es donde les digo que entre gobiernos, entre instituciones privadas, es bueno que se estén creando foros para compartir estas experiencias porque todos aprendemos. Entonces, en 2 minutos, el tema con estos 2 terabytes de información que están comprometidos ya, es que fue una vulnerabilidad fue una mezcla de vulnerabilidades técnicas. No me quiero ir a la parte técnica, pero tenemos Microsoft Outlook, tenemos Zimbra, que si bien es un software que es open source, el gobierno no estaba utilizando la versión open source, estaba utilizando la versión con soporte. César, pero acabas de decir que hay que tener, si tenemos open source, un uso responsable es tener soporte. Sí, pero resulta que el Estado de Defensa de México no había actualizado la última versión que con soporte ya parchaba, como decimos técnicamente, esa vulnerabilidad, ya eliminaba esa vulnerabilidad. Entonces, ojo, el decir los 2 terabytes se perdieron porque utilizamos open source no es correcto, ¿verdad? O sea, hay algo de fondo y como les vuelvo a repetir muchas veces, es un tema de proceso que recae en procesos humanos, en decir cuál es la política con la cual ustedes con su proveedor de soporte de open source tienen para aplicar esos parches o esas nuevas versiones, ¿verdad? Entonces, ese es un ejemplo en el cual, ok, una entidad de gobierno utiliza un producto que es open source, pero lo utiliza con soporte, o sea que utiliza una versión que tiene soporte, que tiene parches con un SLA definido, pero que aún así pasó lo que pasó con este tema de 2 terabytes de información que fueron comprometidos. Por no tener un ciclo definido de actualización de esos parches. Muchísimas gracias, César, por anudar esa experiencia. Realmente creo que es bastante provechoso con todos los comentarios que habían comentado, ¿verdad? Está además que este webinar ni se sintió. Te soy sincera, nos pasamos casi 15 minutos, pero ni se sintió realmente la experiencia y cómo tú llenaste el tema ha sido bastante de provecho, ¿verdad? Gracias nuevamente por haber asistido y haber aceptado nuestra invitación. Esperemos seguir el otro año con más webinars. No, muchísimas gracias a ustedes de nuevo por la invitación y a todos y todas quienes nos estuvieron acompañando en la transmisión o en la repetición, pues muchísimas gracias también por su tiempo. No, muchísimas gracias y gracias a todos los que están el día de hoy. Los esperamos el próximo miércoles de Webinar Guide y nuevamente les deseamos un feliz miércoles y gracias, Stefan. Adiós. Adiós.